Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34. Lo vamos a leer solamente el Evangelio porque anda un poquito mal de la garganta. Entonces vamos a meditar un momento y le vamos a escudriñar la escritura. Cómo es que el hombre empieza a sembrar, va al campo y a sembrar la semilla, pero él no sabe cómo produce, en qué forma empieza a germinar la semilla. Eso lo vamos a ver hoy. Bienvenidos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos de él en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos presentar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba con todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, el Evangelio de hoy, palabras tan hermosas, que Jesús realmente como que era un hombre, un gran agricultor. Porque yo solo sé que en mi tiempo de joven, de niño, nos preparábamos el terreno e ir a sembrar. Es una semilla, un grano de maíz, por ejemplo, y a veces el trigo. Lo tirábamos y a veces decíamos, y peor si no va a germinar, yo decía. En una mañana temprano, el día siguiente, me fui al campo y a destaparlo. Pero la semilla sea igual. Y regreso y le digo a mi papá: papá, mira la semilla que fuimos a dejar ayer, no, está igual. Y él me decía: no, tiene que llevar días allí. Déjalo, no me vayas a molestar, no me vayas a quitar la tierra. Y realmente uno tiene tanta curiosidad, que ¿cómo es que germina la semilla? ¿En qué momento empieza a abrir? Pero ahora el Evangelio, eso es lo que nos dice a nosotros, que el hombre empieza a sembrar. La semilla es la palabra de Dios, pero resulta que va a ir a tirar, a sembrar en el terreno. Dice aquí: pasan los días, pasan las noches y la tierra. ¿Cómo es que empieza a reventar o a germinar? Pero vamos a ver entonces
¿Cuál es el sentido teológico? El sentido es que cuando ustedes y yo anunciamos la palabra de Dios, cuando ustedes y yo creemos que lo estamos haciendo bien y lanzamos el mensaje, pero muchas veces nos dudamos y decimos cuando la persona escuchó, y a veces decimos, ¿será que va a cambiar con este mensaje, con este consejo que yo le di a través de la palabra de Dios? A lo mejor va a arrepentirse y siempre va a quedar viendo y espero a la persona, y resulta que no cambia. Resulta que se fue de la comunidad primero y ya no regresó. Y uno se pregunta, ¿y ahora? ¿Será que hice mal? ¿Será que se molestó con el mensaje? No. En este caso, puntualmente, dice el Señor, aquí nos da un dato muy importante, que el hombre empieza a sembrar y él no sabe nada. Lo único que sabe, dice, pasan los días, pasan la noche. Posiblemente la palabra de Dios no va a germinar de un día para otro. O sea, la persona o nosotros cuando nos cae el mensaje, posiblemente llevamos años en pecados y ya escuchamos el mensaje, pero no ha dado resultado todavía. Solamente el Señor sabe cómo lo va a transformar. Lo único que tenemos que hacer es anunciar ese mensaje. Lo único que tenemos que hacer grandes esfuerzos es llevar la palabra a los corazones de las almas. Porque en realidad el tiempo para nosotros es empezar un año nuevo. Y creemos que el otro año tenemos buenos resultados y no lo es. Dios siempre se encarga de la semilla. Dios es el que conoce los corazones, a los hombres, a las mujeres y a los niños. Nosotros no, ¿por qué nos inquietamos? Porque la persona cambia, no cambia. Nosotros nos debemos preocupar más es llevar la palabra, sembrar en terrenos. Pero dice la Escritura, hoy el Evangelio, la semilla buena es la palabra de Dios, Él no cambia y no puede ser una semilla mala. Siempre va a dar producto, va a producir, va a germinar y luego empieza a crecer, empieza a madurar, empieza a darle. Y entonces cuando nosotros vemos a los hermanos, ya vinieron más hermanos de la comunidad, de la parroquia. Mire cómo se viene tempranito. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo seguís con tu problema? Pues bendito Dios, ahí voy. Aquí voy llevando poco a poco. Está germinando poco a poco. Pero realmente la confianza que nosotros debemos tener es con la palabra del Señor, que es como una lanza que penetra el corazón y que llega hasta la médula espinal para poder dar que esta persona cambie. Según nos dice Hebreos 4:12. ¿Qué más no podemos ver nosotros? Es que vamos caminando, vamos asistiendo a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, a nuestro grupo de oración, a nuestro grupo de intercesión. No te preocupes. Si cambia la persona, no cambia. Tú preocúpate de hacer el servicio que Dios te envió y te mandó para que hagas.
Pero hay algo muy importante, es a través de la palabra, porque nos dice al final, el mensaje del Señor siempre daba en parábolas, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La palabra de Dios. Ahora aquí vienen los resultados. Entonces, cuando ya está madurando, entonces ya hay que cosechar. La cosecha, entonces el hombre, ¿qué hace? Así en esa parábola, ¿qué hace? Cuando el trigo ya está para cortarlos, ir a cortar, mete la hosa, lo lleva, porque ya es tiempo de cosecha. ¿Cuándo será el tiempo de cosecha? El día que el Señor te llama a ti y a mí para que nos presentemos delante de Dios todo lo que nuestras obras hayamos hecho en la tierra. Es el tiempo de la cosecha. Hay algo muy importante que nos dice la segunda parte. Jesús presenta una humilde y sencilla. Dice, ¿cómo compararemos el reino de Dios? Como que se queda pensando, ¿verdad? ¿Con qué compararemos? Entonces como que le llegó en la mente, el Señor le dijo, compararemos como una semilla de mostaza. Es la semilla la más pequeña, pero da unas ramas grandes, un arbusto grande. Dice hasta los pájaros, dice que anidan en su sombra. Ahora el Señor nos hace esa parábola. Es un árbol grande que podríamos estar todos cobijarnos bajo ese árbol o en su rama. El Señor dice, en otras versiones nos habla ahí, en otra cita bíblica, el Señor, yo soy el tronco, ustedes son la rama. O sea, cuando nosotros confiamos en el Señor, podemos anidar en esa rama del Señor. O sea, su iglesia. Mire cómo viene lo que nos enseña la Escritura. ¿Cuál es la rama grande que hasta los pájaros puede anidar? Es cuando la iglesia nos llama a que debemos trabajar en ella para poder dar un buen servicio, pero que también vamos a confiar en la iglesia que Jesús dejó, que es su cuerpo, donde todos debemos estar bajo un solo pastor, bajo un solo rebaño. Entonces, ese árbol nos dice la parábola que hasta los pájaros anidan bajo su sombra. ¿Cómo será eso? Fácil lo podemos entender cuando nosotros dejamos el pecado, cuando la palabra de Dios nos seduce para que volvemos a estar junto a ese árbol o a esa iglesia, para que todos podamos estar en la sombra de ese árbol. Pero cuando ustedes y yo vemos la necesidad de estar bajo ese árbol. En tiempo de verano, mi papá me mandaba a pastorear animales, vacas, cabras, y cuando está el sol fuerte, todos los animales se cuidaban o se buscaba la sombra del árbol, y todos están ahí bajo un árbol. Por ejemplo,
haya sembrado milpas y solo un palo de aguacate o un palo de ciprés o de pino, ese pino grande, ahí se cobijaba ahí se mantenían los animales, ya sea acostados o rumiando bajo ese árbol. ¿Por qué? Porque hay necesidad de ir a protegerse del sol. Así es el Señor. Cuando ustedes y yo confiamos que el Padre nos envió a su Hijo, tenemos que buscarlo, porque ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra esperanza, ahí está el que Él nos escucha de nuestras penas, y ahí está donde todos debemos estar junto a ese cuerpo de Cristo, a esa iglesia, porque es confiable, porque es infalible, porque es madre para que nos enseñe cómo debemos caminar. Entonces termino con esto. Jesús dijo, Él los hablaba en parábolas conforme lo que van entendiendo o conforme la capacidad de entender el mensaje. O sea, no necesitamos un mensaje sofisticado, un mensaje teológico, sino necesitamos, como el Señor nos presenta, de un árbol de mostaza, que una semilla tan pequeña empieza a crecer en la iglesia que nos ha dejado para que todos estemos con Él. Esta iglesia, la única verdad, porque nos dice el 1 Timoteo 3:15, porque es columna, base y fundamento de la verdad. ¿Dónde tenemos que estar? Nos dice Efesios 3:21, Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos. Dios me los bendiga, porque el Señor siempre es bueno, nos da la oportunidad de poder reflexionar